Muchas bendiciones para todos mis hermanos del canal En Defensa de la Fe. Anhelamos de todo corazón que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en la vida de tu familia. Lección número 10, para el 8 de septiembre del 2018. El tercer viaje misionero. Sábado 1 de septiembre. Para memorizar. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. El relato de Lucas sobre el tercer viaje de Pablo comienza abruptamente. El texto solamente dice que después de pasar un tiempo en Antioquía, el centro de las misiones de Pablo, el apóstol emprendió otro viaje, pasando sucesivamente por la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Hechos 18:23. Así que una sola frase abarca los primeros 2.400 kilómetros del viaje. Esto se debe a que el objetivo principal del viaje era Éfeso, donde Pablo pasó más tiempo que en ninguna otra ciudad en el transcurso de sus viajes. Desde una perspectiva evangelizadora, el ministerio en Éfeso fue muy fructífero. El impacto de la predicación de Pablo llegó a toda la provincia de Asia. Hechos 19:10 y 26. Probablemente durante esta época se fundaron las iglesias de Colosas, Hierápolis y Laodicea, quizá por medio de Epafras, uno de los colaboradores de Pablo. Este es el último viaje de Pablo que se registra en el libro de Hechos. Pablo lo inició como hombre libre. En cambio, el viaje a Roma lo realizó como prisionero. Hermano y hermana, cuando alguien acepta a Cristo, acepta también el honor de ser una persona nueva, con nuevos pensamientos, nuevas tendencias, nuevos anhelos y nuevos planes. El primer plan, y seguro el plan que define la vida de una persona nueva en Cristo, es compartir el Evangelio, predicar el amor de Cristo. Pablo respiraba la misión de predicar. Pablo vivía en función del Evangelio. Su mayor gozo era obedecer, exaltar y predicar a Cristo. El enemigo de Dios intentó apagar el fuego y el fervor del apóstol, pero no pudo. Ni el desprecio, ni la persecución, ni aun la misma muerte impidió que Pablo predicara la verdad que había transformado su vida. Alguien me preguntó una vez: hermano, ¿cómo puedo saber yo si realmente amo a Dios? Y le respondí: eso es fácil. Dime en qué persona piensas más todo el día. ¿De qué hablas la mayor parte de tu tiempo? ¿Cuáles son tus más grandes sueños y anhelos? Si tus respuestas todas tienen que ver con Dios y con su palabra, entonces lo amas. Pero si de lo que más hablas es de fútbol, de novelas, de malas noticias, de chismes y de tus propios logros, puedes estar seguro que aún no amas al Señor como deberías. Si de lo que más hablo es de lo material, lo terrenal y lo banal, si nuestros hechos siempre están enmarcados en la desobediencia, aún no amamos a Dios. Y tenlo por seguro que aún no nos ha amanecido. De la abundancia del corazón habla la boca. El apóstol Pablo no podía ser silenciado porque su corazón estaba lleno del amor de Dios. Nuestra oración sincera es que tu vida y nuestra vida esté llena del amor de Dios, para que hablemos de su poder, para que prediquemos las buenas nuevas a tiempo y fuera de tiempo, y para que nuestros hechos sean coherentes con nuestra predicación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Lección para el día domingo, 2 de septiembre. Éfeso, primera parte. Hechos 18, 24 al 28, registra que mientras Pablo todavía estaba en viaje hacia Éfeso, un creyente judío llamado Apolos llegó a esa ciudad. Era un hombre elocuente y bien versado en las Escrituras. Es evidente que Apolos era un seguidor de Jesús por la manera en que Lucas lo describe. Dice Lucas: había sido instruido en el camino del Señor, y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Hechos 18:25.
Con todo, solo conocía el bautismo de Juan. Después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, Apolos conoció a Jesús durante la vida terrenal del Señor, pero debió de haberse distanciado de la zona. En la cartilla de la lección nos dice que probablemente regresó a Alejandría, antes de los acontecimientos de la Pasión y el Pentecostés. Esto explicaría por qué Aquila y Priscila lo instruyeron con más precisión. Aunque podía mostrar con las Escrituras que Jesús era el Mesías de Israel, Apolos necesitaba ponerse al día con los desarrollos del cristianismo desde el ministerio de Jesús. Sin embargo, Aquila y Priscila hicieron más que eso por Apolos. Con los otros creyentes de Éfeso, le dieron una carta de recomendación dirigida a las iglesias de Acaya, lo que le permitió tener un ministerio eficaz en Corinto. Primera de Corintios capítulo 3, 4 al 6, Primera de Corintios 4, 6 y Primera de Corintios 16, 12. Vamos a leer Hechos 19, 1 al 7. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando llegó a Éfeso? Toma tu Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. La historia de Apolos está relacionada con el relato de los 12 hombres que Pablo encontró en Éfeso a su arribo a esa ciudad, porque su situación era muy similar. El hecho de que se los describa como discípulos y el contenido de la pregunta que les hizo Pablo indican claramente que ya creían en Jesús. Al mismo tiempo, lo que le respondieron a Pablo demuestra que al igual que Apolos, también eran exdiscípulos de Juan el Bautista que se habían convertido en seguidores de Jesús sin haber experimentado el Pentecostés. Debían tener una oportunidad de disfrutar de una experiencia más profunda con el Señor. Al llegar a Éfeso, Pablo encontró a 12 hermanos que, como Apolos, habían sido discípulos de Juan el Bautista y como él, habían adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo. No tenían la capacidad de Apolos, pero con la misma sinceridad y fe, estaban tratando de extender el conocimiento que habían recibido. Hechos de los Apóstoles, página 228. Deberíamos considerar el nuevo bautismo de ellos a la luz de esta situación única. No venían de otra confesión cristiana, ni estaban experimentando la conversión. Simplemente estaban siendo integrados al cristianismo tradicional. El hecho de recibir al Espíritu Santo y hablar en lenguas probablemente signifique que eran misioneros cristianos como lo era Apolos, y ahora estaban plenamente capacitados para dar testimonio de Jesucristo donde quiera que fuesen. Para complementar la lección del domingo, permíteme compartir contigo este pasaje, escrito en el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por la hermana Elena de Huay, del capítulo Éfeso. Al llegar a Éfeso, Pablo encontró 12 hermanos que, como Apolos, habían sido discípulos de Juan el Bautista y como él, habían adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo. No tenían la capacidad de Apolos, pero con la misma sinceridad y fe, estaban tratando de extender el conocimiento que habían recibido. Estos hermanos no sabían nada de la misión del Espíritu Santo. Cuando Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu, contestaron: «Ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues sois bautizados?», preguntó Pablo, y ellos dijeron: «En el bautismo de Juan». Entonces el apóstol les expuso las grandes verdades que constituyen el fundamento de la esperanza del cristiano. Les habló de la vida de Cristo en esta tierra y de su cruel muerte de ignominia. Les dijo cómo el Señor de la vida había roto las barreras de la tumba y se había levantado triunfante de la muerte.
repitió la comisión del Salvador a sus discípulos: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 y 19. Les habló también de la promesa de Cristo de enviar el Consolador, por cuyo poder se realizarían poderosas señales y prodigios, y describió cuán gloriosamente esta promesa se había cumplido el día de Pentecostés. Con profundo interés y agradecido y maravillado gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Por la fe, aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como su Redentor. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Así fueron habilitados para trabajar como misioneros en Éfeso y en su vecindad, y también para salir a proclamar el Evangelio en Asia Menor. Lección para el día lunes, 3 de septiembre. Éfeso, segunda parte. En Éfeso, Pablo continuó con su práctica de predicar primeramente en la sinagoga. Cuando se desató la oposición, él y los nuevos creyentes se trasladaron a la sala de conferencias de un tal Tiracno, donde Pablo predicó diariamente durante 2 años. Hechos 19, 8 al 10. El resumen que hace Lucas del ministerio de Pablo en Éfeso es que toda la provincia fue intensamente evangelizada. Hechos 19, 10 y 26. En Hechos 19, 11 al 20, Lucas añade algunas historias de milagros que describen el triunfo del poder de Dios en una ciudad donde la magia y otras prácticas supersticiosas eran bastante comunes. No cabe duda de que Dios podía sanar a través de Pablo, pero el hecho de que hasta los pañuelos y los delantales que el apóstol había tocado tenían poder sanador, quizá le resulte extraño a algunos, aunque esto guarda similitudes con la curación de la mujer con hemorragia por parte de Jesús. Lucas 8:44. Las creencias supersticiosas de Éfeso quizá hicieron que Dios realizara milagros extraordinarios, como lo dice Lucas. Este puede ser un ejemplo de que Dios satisface las necesidades del pueblo según su nivel de entendimiento. Satisfecho con los resultados de su misión en Éfeso, Pablo decidió ir a Jerusalén. Hechos 19:21. Lucas no explica la razón de este viaje, pero sabemos por los escritos de Pablo que él deseaba entregar los fondos que había recaudado para aliviar la pobreza de la iglesia de Jerusalén. Romanos 15, 25 al 27, Primera de Corintios 16, 1 al 3. La formación de un fondo de bienes en común en los primeros años y una terrible hambruna en los días de Claudio empobreció a los creyentes de Judea, y Pablo vio en su pedido de ayuda una oportunidad para fortalecer su confianza en su apostolado y en la unidad de una iglesia que ahora era transcultural, a pesar de conocer los riesgos a que se exponía. Hechos 20, 22 y 23, Romanos 15, 31. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 19, versos 23 al 41. ¿Cuál fue la verdadera razón de la oposición que afrontó Pablo, que se desató en Éfeso al final de su estadía allí? Toma la Biblia, la palabra del Señor, para que leamos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas personas con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo.
Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «¡Grande es Diana de los Efesios!». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúdanse los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. La oposición tenía que ver con la adoración pagana, que se vio seriamente amenazada por el ministerio de Pablo. La verdadera motivación de Demetrio evidentemente era económica, pero pudo convertirla en un problema religioso porque el templo de Artemisa, o Diana, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba situado en Éfeso. Vamos a leer Hechos 19:27 y vamos a fijarnos cuán ingenioso fue Demetrio para implantar la piedad religiosa en su intento de hacer que el dinero siguiera fluyendo. Como cristianos, ¿por qué debemos tener cuidado de no usar nuestra fe o una piedad fingida en relación con nuestra fe de la misma manera? La palabra del Señor nos dice en Hechos 19:27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El dinero ha venido a ser para muchos su mayor motivación y su mayor necesidad, porque creen que no pueden hacer nada sin dinero. Pero la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. No dice: el justo por el dinero vivirá. Sin embargo, no es pecado trabajar para obtener dinero, pero sí es pecado que nuestra primera motivación sea trabajar para conseguir dinero. La verdadera motivación nuestra debe ser trabajar para servir. Por ello, cada cristiano debería trabajar en el lugar donde Dios lo asigne. Aún para nuestro trabajo diario, deberíamos depender de la voluntad de Dios, pues Dios a cada ser humano le ha dado particularidades y dones especiales. Esto tiene que ver con el trabajo a que cada persona se debería dedicar. Cuando estemos ubicados en el lugar correcto para trabajar, deberíamos saber que lo hacemos no para que nos paguen, sino para servir, para exaltar al Señor. Y si por ello nos pagan, recibiremos el dinero con gratitud al Señor y a las personas que nos están pagando. Pero nuestra mayor motivación es servir a los demás, y con ese servicio mostrarles el reino de Dios. Si trabajamos para ganar dinero, entonces nuestro trabajo se puede convertir en un ídolo. De igual manera el dinero. Y cuando éste nos falte, entonces perderemos la fe y la esperanza, y podríamos estar dispuestos a violentar nuestros principios. Por otro lado, cuando vivimos por fe, hacemos las cosas para la gloria del Señor. No dependemos del dinero, dependemos del Señor, de su palabra y de su sustento. De tal manera que si nos falta el dinero, no perderemos la fe ni la esperanza, ni tampoco podrán sobornarnos. Y estaremos dispuestos a decir con el Señor Jesucristo: no solo de pan vive el hombre, no solo con dinero se sustenta el hombre, sino con la palabra del Señor. La idolatría lleva a los seres humanos a ser ciegos. Demetrio y sus colegas no pudieron ver la bendición del Evangelio porque su anhelo de obtener ganancias materiales se los impidió. Estas personas se aferraron con todas sus fuerzas a lo terrenal, a lo material, que al final terminaría pereciendo con ellos,
y dejaron pasar la oportunidad más grande de sus vidas, la de recibir la salvación en Cristo. ¿Te imaginas cuando estén en el juicio final y puedan colocar en una balanza su idolatría, sus ganancias, comparado con el premio que ha de recibir el apóstol Pablo y todos los cristianos? De seguro desearán devolver el tiempo, pero ya no podrán. Lastimosamente, muy tarde reconocerán que su dinero y su idolatría eran solo heno, madera u hojarasca, comparado con la eterna salvación. La idolatría es peligrosa y letal en cualquiera de sus formas. Idolatría no es solamente adorar ídolos. Idolatría no es solamente postrarse ante imágenes. Idolatría es el acto de poner a Dios en último lugar para poner lo material, lo sentimental, lo laboral, lo humano en primer lugar. Cuando hacemos esto, quedamos inhabilitados para discernir la verdad y el diablo queda libre para engañarnos y degradarnos, y lo peor, convertirnos en sus sirvientes. Noten cómo Demetrio y sus colegas se convirtieron en agentes satánicos que levantaron a toda una ciudad para destruir la obra de Pablo. Los idólatras siempre pelean contra la verdad y creen que están ganando más. Esto es una prueba de que Satanás los ha cegado. Cuando veas a un hermano consagrado, haciendo la obra misionera, entregado al Señor, no lo critiques, no lo persigas, no hables mal de él. Más bien, apoya su labor, apoya su fervor y pídele al Señor Jesucristo que te quite las vendas que te impiden ver lo maravilloso que es predicar, lo maravilloso que es hacer la obra del Señor. Yo le estoy pidiendo lo mismo. Lección para el día martes 4 de septiembre. Troas. Después del motín, Pablo decidió marcharse de Éfeso, pero tomó un desvío prolongado a través de Macedonia y de Acaya en vez de ir directo a Jerusalén. Hechos 20, 1 al 3. En este viaje hubo representantes de algunas iglesias gentiles que fueron con él. Hechos 24. Vamos a leer Hechos capítulo 20, versos 7 al 12, y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué tiene de malo el argumento común de que estos versículos ayudan a demostrar el cambio del sábado al domingo? Toma tu Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. La escala de Pablo en Troas culminó con una reunión de la iglesia el primer día de la semana. Se reunieron para partir el pan, lo que probablemente se refiera a la Santa Cena, con o sin la comida de camaradería con la que a menudo se combinaban desde los primeros días de la iglesia en Jerusalén. Si bien no se menciona la copa ni las oraciones, no se descarta esta posibilidad. No obstante, el tema es que este hecho a menudo se usa como evidencia de que en la época de Pablo, al menos las iglesias gentiles ya habían reemplazado el sábado por el domingo como un día de adoración. Sin embargo, antes de hacer esta afirmación, es necesario establecer el día exacto en que se realizó la reunión, así como la naturaleza de esta reunión. La referencia al uso de las lámparas, Hechos 28, junto con el hecho de que el mensaje de Pablo se prolongó hasta la medianoche, Hechos 27, y luego hasta el amanecer, Hechos 20:11, sin mencionar el sueño profundo de Eutico, dejan en claro que esta era una reunión nocturna. Sin embargo, la cuestión es si fue la noche anterior al domingo o la noche posterior al domingo. La respuesta depende del sistema de cálculo temporal que Lucas estuviese empleando. Si el sistema judío, de puesta de sol a puesta de sol, o el romano, de medianoche a medianoche,
Si es el primer sistema, entonces era sábado de noche. En caso de ser el último sistema mencionado, era domingo de noche. De cualquier modo, el contexto de Hechos 27 al 12 indica que, por más que la reunión se hubiese realizado el domingo de noche, no fue una reunión regular de la iglesia, sino una reunión especial, debido a la partida de Pablo a la mañana siguiente. Por lo tanto, es difícil concebir que este hecho aislado y excepcional ofrezca respaldo para la observancia del domingo. Por cierto que no. Reflexiona en todas las razones de la validez de la observancia del día de reposo sabático. El poderoso respaldo bíblico para el sábado, cómo nos ayuda a confirmar nuestra identidad como cristianos adventistas del séptimo día y el llamado que recibimos para difundir el mensaje de los tres ángeles. Cuando alguien conoce a Dios de verdad, a través de su palabra y de su revelación, sabe que Dios no cambia, que su palabra es firme y eterna, y por eso esta persona no tendrá ningún problema en aceptar que el sábado es el día del Señor, y que no hay ninguna evidencia bíblica de que haya sido cambiado por el mismo Señor, ni de que se haya establecido el domingo o cualquier otro día de la semana como un nuevo día del Señor o nuevo día de adoración. La Biblia es clara en afirmar que los mandamientos de Dios son eternos. Salmo 111, 7 al 8. Además, la Biblia también establece que Dios no cambia. Isaías 48 y Malaquías 3, 6. La palabra de Dios dice que aún en la tierra nueva, los siervos y las siervas de Dios se reunirán de mes en mes y de sábado en sábado para adorarlo. Así que mi hermano, mi hermana y mi amigo y mi amiga, no te dejes engañar. Lo que Dios dice permanece para siempre. El sábado es el día que Él estableció como recordatorio de su creación, pero también de la redención. Y si Él lo estableció, ningún hombre, ninguna iglesia, ninguna institución, ningún pastor o papa puede cambiar este hecho. Lección para el día miércoles 5 de septiembre. Mileto. De camino a Jerusalén, Pablo hizo otra parada, esta vez en Mileto, donde tuvo la oportunidad de transmitir su discurso de despedida a los líderes de la iglesia de Éfeso. Vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 15 al 27. ¿Cuál fue el énfasis de Pablo en la parte introductoria de su discurso? Vayamos a la palabra de Dios y leámosla. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Como Pablo ya había hecho planes para un nuevo viaje, que incluía Roma y España, creía que nunca más volvería a Asia. Entonces comenzó su discurso con una especie de rendición de cuentas por los años que pasó en Éfeso. Sin embargo, ese informe apuntaba no solo al pasado, es decir,
a la forma en que había vivido entre los efesios, sino también al futuro, ya que temía lo que pudiera ocurrirle en Jerusalén. El temor de Pablo no era infundado. La iglesia de Jerusalén lo miraba con cierto escepticismo, por no decir con hostilidad, debido a su pasado como perseguidor y por predicar un evangelio sin circuncisión. Hechos 21, 20 al 26. Para las autoridades judías, él no era más que un traidor y un apóstata de sus tradiciones religiosas. A mediados del siglo I, especialmente a causa del desgobierno romano, Judea también era presa de los ideales revolucionarios y nacionalistas. Esta atmósfera influía en todos los segmentos de la sociedad judía, incluida la iglesia, posiblemente. En este contexto, las actividades de aquel exfariseo entre los gentiles debieron de haberlo convertido en una figura notoria. Hechos capítulo 21, versos 27 al 36. Pero Pablo también tenía otras preocupaciones. En Hechos 20, 28 al 31, se centró en cómo los dirigentes de la iglesia de Éfeso debían manejar el tema de los falsos maestros, a quienes comparó con lobos salvajes que tratarían de extraviar y pervertir el rebaño. Así que en la iglesia misma, e incluso en los primeros días de la iglesia, el peligro de los falsos maestros era real. Como dijo Salomón en otro momento y en otro contexto, nada hay nuevo debajo del sol. La historia de la iglesia cristiana revela los increíbles daños que los falsos maestros le han ocasionado a la iglesia del Señor. El problema también seguirá existiendo hasta el fin. Segunda de Timoteo 4:3. Sin duda, Pablo tenía muchas cosas en mente, muchas preocupaciones. Sin embargo, su fidelidad y su diligencia nunca vacilaron. Vamos a leer 2 de Corintios 4, 8 al 14. ¿Qué dice Pablo aquí que debemos aplicar a nuestra vida, especialmente cuando vienen las pruebas? ¿Dónde pone Pablo su esperanza final? Toma la palabra del Señor y léela conmigo. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Para complementar la lección del día miércoles, permíteme compartir contigo este pasaje de Hechos del capítulo 28, escrito por la hermana de Huay, Días de trabajo y de prueba. Dice: las noticias de que había apostasía en algunas de las iglesias levantadas por él le causaban profunda tristeza. Temía que sus esfuerzos en favor de ellas pudieran resultar inútiles. Pasaba muchas noches de desvelo en oración y ferviente meditación al conocer los métodos que se empleaban para contrarrestar su trabajo. Cuando tenía oportunidad y la condición de ellas lo demandaba, escribía a las iglesias para reprenderlas, aconsejarlas, amonestarlas y animarlas. En estas cartas, el apóstol no se explayaba en sus propias pruebas. Sin embargo, ocasionalmente se vislumbraban sus labores y sufrimientos en la causa de Cristo. Por amor al Evangelio, soportó azotes y prisiones, frío, hambre y sed, peligros en tierra y mar, en la ciudad y en el desierto, de sus propios compatriotas y de los paganos y los falsos hermanos. Fue difamado, maldecido, considerado como el desecho de todos, angustiado y perseguido, atribulado en todo. Estuvo en peligros a toda hora, siempre entregado a la muerte por causa de Jesús. En medio de la constante tempestad de oposición, el clamor de los enemigos y la deserción de los amigos, el intrépido apóstol casi se descorazonaba, pero miraba hacia atrás, hacia el Calvario, y con nuevo ardor se desempeñaba por extender el conocimiento del crucificado. No estaba sino hollando la senda manchada de sangre que Cristo había hollado antes.
No quería desistir de la guerra hasta que pudiera arrojar su armadura a los pies de su Redentor. Que Dios nos ayude a todos a parecernos a Cristo y a imitar al apóstol Pablo, así como Pablo imitaba a Cristo. Lección para el día jueves, 6 de septiembre. Tiro y Cesarea. Después de Mileto, Lucas registra el viaje de Pablo con cierto detalle. Aún en camino a Jerusalén, el apóstol pasó una semana en Tiro, en la costa fenicia, donde debía descargar el barco. Hechos 21, 1 al 6. Sin embargo, mientras estuvo allí, los creyentes lo instaron a que no fuera a Jerusalén. El hecho de que los creyentes fueran guiados por el Espíritu para advertirle a Pablo que no fuera a Jerusalén no necesariamente está en contradicción con la orientación anterior del apóstol. La frase griega eteto en to neumati de Hechos 19:21 debería traducirse como resolvió o se propuso en el Espíritu, en lugar de dar a entender que Pablo tomó esa decisión por su cuenta. El hecho es que el Espíritu quizá le haya mostrado a los cristianos de Tiro los peligros que le sobrevendrían a Pablo, y por ende, con gran preocupación, le recomendaron que no prosiguiera con su objetivo. Ni siquiera Pablo estaba seguro de lo que le iba a suceder en Jerusalén. Hechos 20, 22 y 23. La dirección divina no siempre deja todo en claro, incluso para alguien como Pablo. Vamos a leer Hechos 21, 10 al 14, y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué incidente especial tuvo lugar en Cesarea con respecto al viaje de Pablo a Jerusalén? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y deleítate en Cristo leyéndola. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Agabo era un profeta de Jerusalén, que ya había sido presentado en el relato de la hambruna en Hechos 11, 27 al 31. Al igual que algunas profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo Isaías 20, 1 al 6, Jeremías 13, 1 al 10, su mensaje fue actuado. Funcionó como una ilustración vívida de lo que le iba a suceder a Pablo al llegar a Jerusalén, de cómo lo entregarían sus enemigos a los gentiles, los romanos. Los que estaban con Pablo aparentemente consideraban que el mensaje de Agabo era una advertencia, no una profecía, por lo que intentaron por todos los medios convencer al apóstol de que no debía ir a Jerusalén. Aunque Pablo quedó profundamente conmovido por la reacción de ellos, estaba decidido a cumplir su misión, incluso a costa de su propia vida. Para él, la integridad del Evangelio y la unidad de la Iglesia eran más importantes que su propia seguridad o sus intereses personales. Nunca antes se había acercado el apóstol a Jerusalén con tan entristecido corazón. Él sabía que iba a encontrar pocos amigos y muchos enemigos. Se acercaba a la ciudad que había rechazado y matado al Hijo de Dios y sobre la cual pendían los juicios de la ira divina. Hechos de los Apóstoles, página 318. Malinterpretado, difamado, maltratado y a menudo vilipendiado. Sin embargo, Pablo siguió adelante con su fe. ¿Cómo podemos aprender a hacer lo mismo en circunstancias desalentadoras? Para complementar la lección del día jueves, déjame compartir contigo este pasaje escrito por la hermana de Huay en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 37, llamado El último viaje de Pablo a Jerusalén. Pronto llegó el fin de la breve estada en Cesarea, y acompañado por algunos de los hermanos, Pablo y sus compañeros partieron para Jerusalén, con los corazones oprimidos por el presentimiento de una desgracia inminente. Recordando cuán acerbo había sido su propio prejuicio contra los seguidores de Cristo, sentía la más profunda compasión por sus engañados compatriotas. Cuán poco podía esperar que fuese capaz de ayudarles. La misma ciega cólera
que un tiempo inflara su propio corazón, encendía ahora, con indecible intensidad, el corazón de todo un pueblo contra él. No podía contar siquiera con el apoyo y la simpatía de los hermanos en la fe. Los judíos inconversos, que le habían seguido muy de cerca el rastro, no habían sido lentos en hacer circular acerca de él y de su trabajo los más desfavorables informes en Jerusalén, tanto personalmente como por carta, y algunos, aun de los apóstoles y ancianos, habían recibido esos informes como si fueran verdad, sin hacer esfuerzo alguno por contradecirlos, ni manifestar deseo de concordar con él. Al final de la lección del jueves, quisiera decirte, mi hermano y mi hermana, un buen cristiano nunca acepta comentarios negativos de nadie, sean ciertos o sean falsos. Y un buen cristiano siempre le concede el beneficio de la duda a las personas que son acusadas, es decir, siempre presume de la inocencia de los demás. Cuando un cristiano escucha un falso informe o un informe cierto en donde se habla mal de alguien y lo toma como verdad, sin que le conste, es un cristiano que demuestra que en su corazón todavía hay cizaña. Cuando un cristiano verdadero escucha un mal informe de alguien, lo primero que hace es pedir misericordia al Señor, y lo segundo es pensar, voy a creer lo mejor de mi hermano, y espero que el Señor Jesucristo haga de él la persona que debe ser. El llamado del Señor es a que nos ocupemos de nuestros pecados, y no de los pecados de los demás. Y si nos hablan mal de un siervo de Dios, dejemos ese caso en las manos del Señor. Dice el Espíritu de profecía que aún los ancianos y algunos de los apóstoles creían que el apóstol Pablo era culpable y que no era digno de confianza. Esto demuestra que estos líderes de la iglesia cristiana necesitaban más oración para tener menos prejuicios o nada de prejuicios y más verdadero amor en su corazón. Lección para el día viernes 7 de septiembre, para estudiar y meditar. El éxito que acompañaba la predicación del Evangelio despertó de nuevo la ira de los judíos. De todas partes llegaban noticias de la divulgación de la nueva doctrina, por la cual los judíos eran relevados de la observancia de los ritos de la ley ceremonial, y los gentiles eran admitidos con iguales privilegios que los judíos como hijos de Abraham. En su predicación en Corinto, Pablo presentó los mismos argumentos que defendió tan vigorosamente en sus epístolas. Su enfática declaración, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, era considerada por sus enemigos como una osada blasfemia y decidieron reducir su voz al silencio. Hechos de los Apóstoles, página 312. Amados hermanos, hemos llegado al final de esta lección, la cual nos ha dejado muchas enseñanzas. A mí personalmente me ha dejado lecciones duras. Necesito aprender a ser como Jesús, a ser como el apóstol Pablo, a estimar todo lo material, todo lo que no sea del Señor como secundario, como lo último, para colocar a Dios y a su obra como mi prioridad. Tú también necesitas cambiar las prioridades en tu vida. El único que esto puede hacer es Cristo Jesús. Pablo no hubiera sido lo que fue si no hubiera permitido que Cristo fuera el que reinara en su vida. Pero también debemos recordar que cuando Cristo reina supremo en nuestro corazón, la persecución del enemigo de Dios se levantará acerbamente en nuestra contra. Aún de entre los hermanos de nuestra propia fe se levantarán personas para criticarnos, para difamarnos, para maltratarnos. ¿Qué debemos hacer? Amarlos, orar por ellos, no pelear con las armas humanas contra ellos, sino pelear con las armas del cielo. Y las armas del cielo son el amor, la oración intercesora y el ejemplo de mansedumbre. Si alguien te persigue porque predicas la verdad, no lo odies, no lo maltrates. Ámalo como Jesús amó a sus perseguidores y como Pablo amó a sus perseguidores. Pablo, en vez de huir de Jerusalén, a donde estaban sus enemigos, a donde estaban los que lo odiaban, incluyendo a personas de la fe, él corrió a Jerusalén. Fue a Jerusalén para dejar el mensaje de Cristo, para sellar si fuere posible con su propia sangre el mensaje de amor que Cristo le estaba enviando a Jerusalén y a la iglesia. Bienaventurados los que creen en el Señor. Bienaventurados los que viven el mensaje del Señor. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la verdad, pues Cristo
los ha de exaltar, pues Cristo les ha de mostrar su gloria. Que Dios nos bendiga abundantemente, que cada maestro pueda recibir la unción del Espíritu Santo para enseñar esta clase con gran revelación del cielo, para edificación de cada alumno de la Iglesia. Maranata, mis hermanos, y que Cristo venga pronto.